Bueno, en lo que el resto se va sumando, va ingresando, nosotros avanzaremos. Después, como siempre, vamos a ir subiendo los videos para que puedan hacer un repaso y puedan seguir acorde a lo que estábamos trabajando. Entonces, les decía lo siguiente. En este punto, al hablar de la ética y la espiritualidad andina, la espiritualidad y, bueno, la ética tiene mucha diferencia con el pensamiento occidental. Este va cambiando porque llega a considerar a la ética como el estar dentro de ser parte de la misma naturaleza, de todo lo que nosotros formamos el todo. Por el contrario, en el caso del pensamiento occidental, la ética llegan a ser aquellas normas, reglas, aquellos principios tal vez de normativa que van coartando y van orientando la forma de actuar de todas las personas en un determinado contexto. Esa forma de actuación que se vaya a tener dentro del pensamiento occidental también tiene sus propias perspectivas de represión. No sé si recuerden, en algún momento de los otros contenidos también conversábamos sobre este punto y dábamos a entender de que si para la cultura andina sí tenemos ciertas normas de convivencia, normas del vivir, en este caso, como lo diría Guanacuni, el vivir bien, el bien vivir, y a partir de del bien vivir, recién pasar nosotros al poder convivir, lo trabajamos como estos elementos de principios de vida. Al contrario del occidente, la ética llega a ser lo que culturalmente está admitido en cada uno de los contextos. Y eso de culturalmente admitido nos lleva a nosotros a reglas, normas de comportamiento y a todo un aparato de represión a nivel normativo, legislativo, a nivel legal, más que todo, ¿no? Se tiene ahí esa diferencia. En el caso nuestro, el estar dentro del todo es un holístico del cosmos, de la humanidad y de la racionalidad. Este estar para nosotros llega a ser algo fundamental considerando de que somos parte del todo. No somos el todo como tal, ni tampoco nosotros somos los que vamos a causar transformaciones, sino que somos un elemento más de la naturaleza y del cosmos el cual nosotros nos desarrollamos y en el cual vivimos. Cada acto de comportamiento que vayamos a tener llega a tener una consecuencia. Esta relación de consecuencia nos hace ver de que somos integrantes de algo macro, algo mayor. No que nosotros podamos simplemente hacer una acción de explotación de la naturaleza, sino aprender a convivir con la naturaleza, aprender a entender de que todo lo que coexiste con nosotros es parte de nosotros. Los cerros, las piedras, el agua, la naturaleza, animales, y que nosotros llegamos a ser simplemente una articulación de todos esos componentes. Y al ser esa articulación de los componentes, entramos al principio de reciprocidad, en el cual podemos facilitar esa relación de cada uno de los elementos que viven a nuestro alrededor. Entonces, es esa ética de responsabilidad y de reciprocidad. De ahí que es necesario que empecemos o que consideremos de que uno de los principios de la ética del pensamiento andino es la reciprocidad. Bueno, este principio de reciprocidad tiene mucha relación principalmente con el trabajo.
El trabajo, en este caso el AINI, que es cómo nosotros podemos hacer una acción de cambio con los demás, pero considerando que esa acción va a ser de beneficio para las otras personas. Es por eso que la célula viva de la comunidad en el pensamiento andino es la comunidad, no solamente la familia. Esta comunidad es el elemento vivo que se va a transformar en tanto nosotros también ayudemos a transformar a la otra persona. Este intercambio de apoyo, esta ayuda que vayamos a tener, hace que la comunidad andina pueda llegar a ser un elemento sustancial de trabajo, de movimiento, de desarrollo, pero principalmente de convivencia. Van a encontrar ustedes posteriormente en el mismo texto, y si pueden, o los que ya han escuchado también estos postulados o lo que plantea Fernando Guanacuni, el de poder tener una acción relacionada a nuestra propia vida. Hace un análisis mucho más profundo, ¿no? Y Fernando invita a poder trabajar no solamente en reciprocidad de un mundo andino, sino que ser parte también de una acción global y de invitar a una filosofía andina de convivencia, de reciprocidad y de cambio. Si bien tenemos ahora nosotros varios movimientos activistas que te hablan sobre ecología, sobre todo lo que va relacionado al poder tener acciones de reciclaje y de tener en sí recién una vida con la naturaleza, es algo de la cosmovisión que nosotros ya la planteábamos hace muchos años y era parte de nuestra propia existencia. Sin embargo, plantea también este nuevo reto, ¿no? Cómo poder nosotros estructurar elementos sustanciales, políticos y económicos sobre esta misma concepción para poder tener una armonía y un equilibrio con la madre tierra. También vamos a hablar hoy día de lo relacionado a la relacionalidad sagrada. Les decía hace un momento, ¿qué importancia tiene las creencias, la religiosidad, en términos que podríamos estar adoptándolo? Es muy importante en el mundo andino. ¿Por qué? Porque esta religiosidad es sagrada, por cuanto va dando un sentido de vida a todos los elementos que nos rodean. Si no profundizamos esta religiosidad, no profundizamos, mantenemos y practicamos de manera permanente los rituales, los simbolismos, toda esa concepción de dar vida hacia los elementos que están cerca de nosotros como una acción de reciprocidad, también de responsabilidad, se van a perder. Es ahí donde cobra mucha importancia. Y es ahí la base fundamental de las prácticas culturales que tal vez han ido teniendo mucho más, se han ido manteniendo progresivamente con los años, a diferencia de no haber tenido una práctica teórica, una práctica literaria, una práctica de registro, pero sí ha sido más de convivencia, de vivencia y con esta práctica sagrada, de dar un elemento sustancial de vida a todo lo que nos está rodeando. Entonces, miren, estos dos puntos son los que vamos a analizar de esta semana, que van a llegar a ser parte del trabajo en esta semana y que los tenemos que ir profundizando ya en la actividad que vamos a tener como parte del análisis. Hay tres posibles acciones de consulta. La primera es el texto base que tenemos. Hay un segundo del libro también que se recomienda, que es también de Fernando Guanacuni. El ex canciller también escribe muchísimo y sobre todo lo que es el vivir bien. En algún momento había nociones de pensar de que el vivir bien era de un enfoque de Bolivia y el bien vivir era de Ecuador. Sin embargo, son elementos sustanciales que son relacionados y que todos van a una
acción posterior a un segundo nivel, que es el de convivir, que sería muy interesante aquellos que puedan considerar también este punto en el trabajo que estamos desarrollando como parte de esta última semana y en el trabajo final, porque es como la siguiente etapa de la cadena. Si no llegas a tener tú una vida plena, una vida responsable hacia ti mismo, con las personas quienes estás viviendo, en tu familia, en tu comunidad, va a ser muy difícil que llegues luego a convivir. Entonces son dos acciones consecutivas que tenemos que trabajarlas a ese nivel y como parte de educadores, el considerarlas como elementos de valoración del ser de las personas, si queremos nosotros articularlo a una dimensión pedagógica, educativa, para poder llegar a la siguiente dimensión. En este caso también la misma chacana no está muy lejos de las dimensiones que nosotros trabajamos a nivel pedagógico, que están como elementos sustanciales igual del ser, el hacer, el conocer, el decidir, que son parte de nuestra propia manera de pensar. Entonces, si hasta acá no tenemos más algún tipo de opiniones, vamos a ingresar a esto que me gustaría compartir con ustedes. En este enunciado de Fernando Wanakuni Mamani, nos menciona, por ejemplo, la importancia del por qué nosotros no debemos ver como algo negativo el volver a los ancestros. Él menciona lo siguiente: el retornar a la identidad no implica un retroceso, significa recuperar la memoria y la historia en el tiempo presente para proyectarnos hacia el futuro. Pues seguir caminos ajenos o ser repetidores de lo que otros siguen lleva a una constante frustración, como ha sido hasta ahora para las comunidades ancestrales. Opiniones sobre lo que menciona acá Fernando. Los escucho. Que es como parte del cierre que vamos a tener también en esta etapa de formación. Quisiera escucharlo a Carlos Mamani, que me interesa, que hace unos trabajos muy interesantes, pero me gustaría que pueda darnos una interpretación y una reflexión sobre este párrafo. ¿Qué dices, Juan Carlos? Buenas noches, licenciado, compañeros. ¿Se me logra oír? Sí, te escucho muy bien. Licenciado, bueno, desde mi punto de vista, lo que dice Fernando Guanacuni, claro, tiene que ser tomado muy en cuenta en la historia actual de nuestra cultura, eh, ya que nosotros estamos acostumbrados a mirar otras personas, a mirar otros caminos, como dice, caminos ajenos a nivel gubernamental, se podría decir, ¿no? Que si Bolivia está así y estamos haciendo mal, debíamos seguir el camino de otro país, algo así. Entonces, nos vamos a eso y no vemos nuestra propia realidad. Queremos copiar otra realidad, la cual vamos a poner en práctica y nos va a ir mal, como dice ahí el compañero Fernando, que es una constante frustración. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso que dice que recuperar nuestra identidad o retornar a la identidad no es pues hacer un retroceso, sino es recuperar la memoria de qué no debemos volver a hacer. Además con nuestras cosmovisiones, además con nuestras cosmovisiones, eh, como decíamos en la anterior diapositiva, nosotros tenemos que ver pues de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué hay, como decía el último subtítulo de qué hay después de la muerte. Nosotros estamos con una ideología que nos han inculcado del occidente. Nuestra filosofía, como mencionábamos en anteriores clases, no es propia. Lo que nosotros mismos enseñamos como maestros de filosofía no es pues lo que estamos en nuestro contexto, sino es que estamos enseñando y repitiendo lo del occidente. Entonces,
debemos de nosotros hacer una mea culpa de que como maestros de filosofía tendríamos que generar una nueva filosofía, pero propia. Y esto se va a lograr, como dice Fernando Guanacuni, recuperando la memoria de nuestros ancestros, ya que ellos tenían una filosofía propia, pero las cuales han sido desvalorizadas o si quieren suplantadas por los occidentales una vez que ha llegado la conquista en la colonia, ¿verdad? Entonces, tenemos que recuperar nuestro pasado y de ahí recuperar nuestra historia y seguir hacia adelante. Lick. Gracias, Carlos. Me alegra escuchar tu reflexión. Evidentemente, lo que nosotros tenemos y el recuperar una identidad no es un retroceso. Es recuperar una memoria, es recuperar una historia, pero además teniendo la certeza que lo que estamos haciendo, lo que es parte de nuestra filosofía, es algo cierto. No quiere decir simplemente estar involucrados en aspectos estéticos, en aspectos de, bueno, de decir, yo ahora sí valoro mi identidad, valoro que soy quechua y que vaya solamente involucrarme en una acción estética corporal que algunas veces se da, sino tiene que ser un cambio de pensamiento y de práctica de vida. Esa práctica de vida nos va a dar a nosotros una recuperación de un horizonte que se tenía. Este es el primer punto de ese pensamiento. Retroceder a nuestros significados e identidad es recuperar la memoria histórica. No es un retroceso. Lo que llega a ser más peligroso es el seguir un camino ajeno, pensar sobre sueños ajenos y llegar a tener nosotros frustraciones. Estas frustraciones son las que van a ir determinando las acciones posteriores. Y si estamos llenos de estas frustraciones, que no hemos podido seguir un camino que está relacionado a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros realmente pertenecemos, la acumulación de estas frustraciones va a caer en escenarios que no lleguemos a posteriormente tal vez recuperarlos, que no podamos después ser deconstruirlos. Entonces es parte de ese mensaje que Fernando nos da. A ver, ¿qué dices tú, Kevin? ¿Qué opinas sobre estos dos puntos? En lo que menciona Fernando Guanacuni, lo que te dice Carlos. ¿Qué opinas? ¿Está ahí con nosotros todavía, Kevin Orellana? Licenciado, buenas noches. Buenas Perdón, noches, estoy Kevin. con un poco de mala conexión. Estoy un poco afónico, estoy algo enfermo, discúlpenme. Bien, No te acerca de lo que se muestra en pantalla, ¿no? Lo que dice Fernando Guanacuni, dice, no implica un retroceso. Bueno, hay bastantes conceptos equivocados, pues, ¿no, licenciado? Referente a eso del retroceso. Por ejemplo, recordemos lo que sucedió en Magisterio cuando se estaba aplicando la ley 070, que es la ley Avelino Ciñani, ¿no es cierto? Varios maestros salieron en manifestación, bueno, en marchas, ¿no? Diciendo que la ley era retrógrada y ese tipo de cosas, ¿no? Es que la verdad es que hay mucha confrontación porque hay muchos términos que tal vez están mal empleados, licenciado. En este caso, me parece bien y me parece justo que toquen este punto acerca del retroceso, ¿no? De recuperar la identidad, ¿no? Pero a veces siento, licenciado, que las críticas, por ejemplo, a la filosofía occidental, se hacen tal vez de forma algo destructiva, ¿no? Porque a veces nos obligan tal vez a criticar solamente aspectos muy negativos o malos, como si tal vez todo hubiera sido malo, ¿no? Referente a lo occidental. Pero sin embargo, tenemos que rescatar que también hay cosas muy buenas, ¿no? Por parte de que nos ha dejado el pensamiento de los antiguos griegos y etcétera, ¿no? Que tal vez sí son aplicables aquí. Ahora, lógicamente no todo, porque sabemos que son realidades distintas. Lógicamente, un niño andino no va a pensar igual que un niño de Grecia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso. Pero la verdad es que recuperar la identidad, sí, estoy muy de acuerdo con que no implica un retroceso, más bien es un fortalecimiento tal vez de valores que teníamos antes, ¿no? Que, bueno,
todo funcionaba mejor acá, ¿no? Desde el punto de vista más naturalista, no tan consumista como de Occidente, ¿no? Porque es común que en países, ¿no? O sea, fuera de nuestra cultura, o sea, solamente se utiliza la naturaleza como un medio de explotación y nada más. Y en cambio, acá se trata de devolver lo que la naturaleza, o sea, te da, ¿no? O sea, si consumes, hay que de alguna manera retribuirle a la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, solamente pienso eso, licenciado, referente a eso. Gracias, Kevin. Es cierto, entraremos a un diálogo intercultural, como nos mencionaba Sterma en anteriores oportunidades. No todo va a ser negativo, pero sí entrará una complementariedad. Sin embargo, o retomando también esta misma dirección, tal vez no solamente es que se esté entendiendo mal los elementos de la cosmovisión andina, sino que simplemente no se esté dando la oportunidad de conocerlos y menos aún de entenderlos. Si no tenemos esa mente abierta, como decía Sterman anteriormente, no vamos a poder nosotros realmente interpretar y dar valor a algo nuevo. Y nos está pasando en nuestro mismo país. Estamos atravesando nosotros esto. Hace años, yo recuerdo, por ejemplo, antes del ingreso del nuevo gobierno, tal vez es un hito. Aquellos que hacemos investigación social sabemos cuáles son las brechas, cuáles son los rasgos específicos de una trayectoria social. Y ahí tenemos una brecha cultural. Cuando ibas a trabajar a las comunidades, ibas a las alcaldías, a trabajar con la gobernación, con las instituciones privadas, los señores incluso llegaban ahí, los del campo, y si venían con sus chancletas, algo, se las tenían que cambiar, se ponían botas o zapatos para entrar a una institución. O cuando ingresabas a una alcaldía, no era pues ahí sencillo, te veía, por ejemplo, el concejal o te veían el alcalde y lo primero que hacían es estaban pichando su coca, la agarraban y la metían dentro de su escritorio, la guardaban. Noto estos temas bien puntuales porque después de habernos dado nosotros la oportunidad de conocer nuestras propias prácticas culturales, ahora ya es muy diferente. Llegas a una alcaldía, llegas a una institución y más bien te invitan coca para que puedas pichar, para que puedas conversar. Son indicadores que para algunas personas podrían llegar a ser ínfimos, pero cuando estás hablando de transformaciones y de prácticas culturales, son indicadores relevantes que te invitan al diálogo. Entonces, el punto tal vez no es solo de comprender, sino de empezar a conocer, darnos esa oportunidad para realmente saber cuál es la que tú puedas seguir y cuál es la que no deseas seguir. Pero no en un sentido bastante negativo, no en un sentido estrictamente de polarización social, que yo tampoco no estoy de acuerdo en ese punto, pero sí de entrar a un diálogo intercultural. Ese es el objetivo que nosotros tenemos, de poder interiorizarnos más del pensamiento de la cosmovisión andina para poder motivar hacia las nuevas generaciones una relación cultural e interiorización hacia las propias identidades. Pasaremos a lo siguiente. Veremos qué es lo que nos depara esta semana. Esta es la última semana y como siempre vamos a tener dos actividades. La primera actividad es la de poder elaborar, y hemos hecho un cuadro comparativo a un principio, pero vamos a desarrollar un cuadro comparativo de la ética. Hemos hablado ahora de la ética de los pueblos indígenas originarios y la diferencia con la ética occidental. ¿Cómo nosotros consideramos la ética? ¿Para qué sirve la ética? ¿Por qué nosotros hablamos, por ejemplo, de la persona pensante dentro de un entorno universal, natural? ¿Y cuál es la importancia de poder ver la ética en lo natural y la ética de un pensamiento occidental del hombre en la sociedad? Son dos partidas muy diferentes, son dos inicios y finalidades diferentes.
cuáles serán los puntos de dimensión que podríamos trabajar ahí. Les propongo que vayan ustedes viendo dimensiones de análisis en cada uno de estos puntos. ¿A qué me refiero con dimensiones de análisis? Que ustedes puedan decir, por ejemplo, vamos a ver la ética del hombre en la naturaleza. ¿Y cuál va a ser la ética del hombre en la sociedad? Esas dos diferencias, en dónde se cruzan, cuáles son los objetivos, cuáles son las finalidades. Pero aparte de eso, les voy a invitar a que hagamos una referenciación. ¿Y quién dice eso? ¿Cuál es el autor que nos puede ayudar a nosotros a comprender esta ética en la naturaleza y la ética occidental en la sociedad? En el caso del pensamiento andino de los pueblos originarios. Pero, ¿cuál es el autor que nos habla también de esta ética en la sociedad como norma y restricción? ¿Será Sterman? ¿Será Murray? ¿O Vargas? Entonces, sigamos este procedimiento. Les planteo. Entonces, agarramos la dimensión, hacemos la cita con su referenciación, pero también nosotros podemos desarrollar ahí una interpretación que pueda tener esta amplitud o por el contrario puede tener esta otra amplitud. Entonces, no sé si me dejo entender. Poder partir primero de una dimensión. Después de esa dimensión, hacer una cita de un autor, referenciarlo y hacer una valoración. Aquí ya tenemos los autores, están las páginas, están sus libros. En la plataforma vamos a encontrar también la bibliografía adicional. No necesariamente que cada uno de ustedes vaya a ir leyendo la totalidad y todos los postulados de Sterman, Murray, Vargas, a pesar que tenemos acá las páginas, sino que digamos, a ver, Sterman me interesa dialogar sobre este punto. Yo trabajaré todo lo que es la parte de interculturalidad de Sterman, que me parece muy importante. De Murray trabajaré todo lo que es la diferencia en el mundo andino, la relación con el medio ambiente, economía, pensamiento. ¿Cómo podríamos nosotros trabajar ese nivel? De Vargas, veré todo lo que va a ser esto, lo que estamos dejando a las otras, lo que estamos dejando de herencia a las otras generaciones. Realmente nosotros estaremos contribuyendo con este accionar a que nuestra propia cultura siga teniendo cierto camino, o por el contrario, ya en estas irrupciones, en estas brechas de actividad social nos estamos perdiendo. Entonces, les propongo que hagan esto. Ver elementos centrales de cada uno de estos autores, ver las dimensiones, la cita, lo que postulan, su referenciación y su interpretación en este cuadro comparativo. Entonces, ese es el reto acá. En el siguiente, tenemos el foro. Para este foro, vamos a verlo y a escucharlo a Fernando Guanacuni, qué es lo que nos dice sobre el buen vivir y el vivir bien, cuál es esa noción de complementariedad que él plantea, la espiritualidad, el dar vida a todo lo que es parte de nosotros. Habla mucho también de cómo podemos concebir al mundo, cuál es el lugar que nosotros ocupamos en esta cosmovisión. Habla también desde un punto de vista de religiosidad, del cosmos, la madre tierra,
cómo poder nosotros, porque no solamente habla desde un punto de vista de que tengamos que entrar a un retroceso, sino que estamos en una época determinada. Pero lo importante es poder ver estas nuevas, no nuevas, sino ver estas prácticas, ver estas nociones de vida en este mismo escenario actual y cómo nosotros podemos ir trabajando eso del buen vivir y del vivir bien, si llegara a ser un paradigma de vida que puede ser válido en todo nuestro contexto, o por el contrario llegamos o está fuera de lugar, o es un pensamiento retrógrada. Bueno, ahí está la reflexión que ustedes pueden realizarle mediante el foro. En el caso del foro, también vamos a pedir este mismo tratamiento de que entremos a este método del parafraseo. ¿A quién puedo citar? O un párrafo que haya dicho Fernando Guanacuni, pueden escuchar ahí en el video y tal vez citar fragmentos de lo que él dice en el video. Y eso someterlos a críticas, análisis. Porque él tiene una mirada bastante integradora de todo lo que es el pensamiento andino, y nos va a hablar el pensamiento andino en la religiosidad, el pensamiento en lo productivo, el pensamiento andino en el simbolismo, en la economía, tal vez incluso también hasta en el escenario sociológico de desarrollo que vayamos a tener. Entonces toca varios aspectos. Véanlo, entiéndanlo y sometan a un análisis, a un juicio crítico, lo que está planteando y qué es lo que nosotros pensamos sobre esos postulados. Bueno, señores, como siempre, creo que nos hemos ido adelantando más allá del tiempo. Espero simplemente de que tengamos ya alguna actividad esclarecedora. El tiempo no es mucho, pero por lo menos hemos tratado de poder darle mayor énfasis en lo posible y de rescatar elementos centrales. Esta es la última actividad que vamos a tener. Con esta actividad de sesión sincrónica estaríamos cerrando nosotros el módulo. Les invito a que ustedes sigan bien con la misma actividad académica que lo están desarrollando de manera responsable. Es realmente un reto porque hay que seguir toda una secuencia de todas las semanas. Saber que vamos a responder a un cuestionario desde hasta un día domingo, presentar una tarea hasta de foros, de actividades. Tengamos o no tengamos ese acceso a internet siempre es una preocupación, pero vamos avanzando de manera sistemática. Esa responsabilidad que le están manteniendo, continúenla, sigan para adelante. Y que de mi parte, desearles el mejor de los éxitos en la actividad académica que van desarrollando. Y cualquier otra cosa, duda que necesiten a este nivel o a través ya en los últimos módulos a nivel investigativo, tienen también mi número que se pueden comunicar en cualquier momento. O también dirigirse a la universidad para poder recabar datos de mi persona y a nivel profesional. Ha sido un gusto de mi parte haber estado con ustedes en este módulo, el haber interiorizado en todo lo que es la lógica, la cosmovisión andina y de poder compartir diferentes puntos de vista. Habríamos concluido entonces nosotros con esto la actividad. Solamente, bueno, pedirles como siempre, habiliten las pantallas, tenemos que sacar la fotografía para fines administrativos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, está en Clau. Bueno, 3, 2, 1, y ahí tenemos la fotografía. Dígame, les escucho. No vamos a tener producto final de módulo. Hay un producto final del módulo que se los voy a pasar en un momento también. Ahorita en la presentación no la hemos contemplado, pero sí también les voy a pasar en un momento el resumen. Pero de todas maneras también vean
orientación que tenemos metodológica del módulo como tal. Tenemos un trabajo final. Gracias, Lisa. Lamentablemente, bueno, no nos libramos del sistema. Bueno, señores diplomantes, que tengan una buena noche, una buena semana, una buena conclusión del módulo y un buen inicio del siguiente. Que les vaya muy bien. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Luego, Lisa, un gusto. Un gusto igual.